Mi nombre es Rafael Cordero. Tengo 73 años y soy un pequeño empresario retirado aquí en Querétaro, México. Durante toda mi vida trabajé entre cables, herramientas y polvo de almacén hasta que logré abrir mi propia tienda de suministros eléctricos. No fue fácil. Fueron décadas de esfuerzo de guardar cada peso como si fuera oro. ¿Cómo cambia el tiempo? No 44 años casado con Elena, antes de nuestro divorcio, 3 hijos ya hechos y derechos, una casa que construimos con nuestras propias manos y una vida que desde fuera parecía estable, casi envidiable. Pero uno no siempre conoce a las personas, ni siquiera a las que duermen al lado. A veces la verdad llega tarde, justo cuando todos piensan que estás por irte. Lo que estoy por contar no es un recuerdo, cualquiera fue una caída al vacío y una liberación que nunca imaginé. Esta historia me despojó de lo que creía cierto, pero también me arrancó una venda que llevaba puesta medio siglo. Es difícil a mi edad aceptar que uno vivió engañado. Sin embargo, si lo cuento, es porque tal vez sirva de advertencia para quien todavía cree que el amor y la gratitud son lo mismo. Todo empezó una tarde de marzo de este año, mientras veía las noticias. Hablaban de un hombre que fingió estar muriendo para descubrir quién lo amaba de verdad. Al principio me pareció una locura, un acto desesperado, pero esa idea se quedó rondándome la cabeza durante días como un eco. Desde que me casé con Elena en 1977, cuando apenas tenía 25 años, siempre fui el que proveía. Nada faltó en casa. Crié a mis 3 hijos, Sergio, Mariana y Tomás, dándoles lo mejor que pude: educación, techo y cariño. Les pagué universidades privadas, autos cuando cumplieron 18, y hasta les ayudé a comprar sus primeros departamentos. Siempre me sentí orgulloso de ser ese padre presente, no solo con dinero, sino con tiempo y afecto. Pero con los años, las visitas se volvieron escasas, las llamadas breves, y las risas en la mesa se apagaron. Elena empezó a viajar más, siempre con las amigas, siempre ocupada. Empecé a preguntarme si lo que nos unía no era el amor, sino la comodidad que mi dinero había construido. Esa duda me consumía. Hasta que una noche, sin poder dormir, se me cruzó por la cabeza una idea absurda, casi infantil. Pero no pude soltarla. Tengo un amigo de la juventud, el doctor Herrera, con quien juego dominó todos los miércoles en el club del centro. Un día de abril, después de la partida, le pedí que se quedara un rato más. Le conté mi sospecha, mi miedo y lo que quería hacer: falsificar unos análisis médicos que dijeran que tenía cáncer terminal. Herrera soltó el dominó con un golpe seco. «¿Te volviste loco, Rafael?», me dijo con ese tono entre enojo y ternura que solo los viejos amigos usan. Le respondí que no buscaba compasión, sino verdad. Quería saber si mi familia me amaba o solo amaba mi herencia. Discutimos largo rato. Al final suspiró y aceptó ayudarme, aunque me dejó claro que estaba cometiendo una estupidez. Pero era mi estupidez y necesitaba vivirla. Yo nací en 1952 en un pueblito cerca de San Miguel el Alto, en Jalisco. En aquel entonces todo era distinto. Las calles empedradas, los vendedores gritando al amanecer, el olor a pan dulce, recién horneado, que se colaba por las ventanas. Mi padre, Eusebio Cordero, era trabajador del ferrocarril. Mi madre, Mercedes, hacía tamales y los vendía los domingos frente a la iglesia.
Éramos 4 hermanos, yo el menor. Pobreza no faltaba, pero tampoco faltaba calor de hogar. Nuestra casa era de adobe con techo de lámina y piso de tierra apisonada. En las madrugadas de invierno, el aire se colaba por las rendijas como cuchillos. Mamá nos despertaba con chocolate espeso, con canela servido en tazas de barro. A veces, solo el aroma bastaba para hacernos sentir seguros. Papá era callado pero constante. Cada mañana encendía el fogón antes de que saliera el sol y nos enseñó que el trabajo era una forma de dignidad. Rafael me decía en esta vida, no hace falta ser rico, pero jamás seas un mentiroso. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje invisible. La comida era sencilla pero llena de alma. En el patio teníamos un pequeño huerto con acelgas, zanahorias y guayabos que perfumaban el aire. En temporada, mamá hacía tamales de mole y de rajas con queso, y cuando llegaban las fiestas patrias, chiles en nogada. Era una cocina que hablaba del amor sin decir palabra. La escuela quedaba a 3 kilómetros. Caminábamos bajo el sol o bajo la lluvia, pasando siempre junto a un sabino enorme tan viejo que los mayores juraban que había nacido antes que el pueblo. Bajo su sombra aprendí que el tiempo no perdona, pero enseña. Mi padre cada quincena separaba el dinero sobre la mesa, esto para la comida, esto para la ropa, esto para emergencias y una moneda para cada quien para que aprendan a guardar. Con esas monedas a los 11 años compré mi primer regalo para mamá, un rebozo azul marino con flores bordadas. Recuerdo su sonrisa ese día. Fue el mismo año en que el cielo se quebró sobre nosotros, 1963, la gran inundación de San Miguel. Llovió sin descanso por semanas. El río se desbordó y arrastró casas, tiendas, sueños. Fue la primera vez que entendí lo frágil que puede ser todo. Y quizás sin saberlo, también fue la primera vez que empecé a desconfiar de la calma. Reuní cada peso que pude, vendí el viejo bocho azul que me había acompañado tantos años y pedí un préstamo en el banco. Aún así, el dinero no alcanzaba. Fue entonces cuando la familia de Lucía intervino. Don Gerardo, mi suegro, siempre había sido un hombre severo, de esos que hablan poco pero observan todo. A pesar de su rigidez, creía en mí más de lo que jamás admitió. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio de su casa, me tendió un sobre. «Toma», dijo. «Es un préstamo, no un regalo. Me pagas cuando puedas». No supe qué responder. Solo asentí con la garganta apretada y los ojos húmedos. Gracias a ese impulso, logré abrir mi primera tienda de materiales eléctricos. Tenía 33 años y una mezcla de miedo y euforia recorriéndome las venas. La responsabilidad era enorme, pero el sueño de tener algo propio pesaba más. Ese mismo año, Lucía y yo dimos el enganche de nuestra primera casa. Era un dúplex pequeño financiado por el Infonavit, con paredes recién pintadas que olían a esperanza. Recuerdo a Pedro corriendo por el pasillo y a Lucía emocionada decidiendo dónde pondría cada mueble. Fueron años de trabajo duro, jornadas interminables y sacrificios compartidos, pero también de alegría sencilla. Cenas con frijoles y risas, el olor del café al amanecer. La ilusión de ver crecer algo nuestro. La tienda exigía mi atención constante. El mercado cambiaba, la competencia crecía, y yo debía aprender rápido.
Siempre fui curioso de los que no se conforman con lo conocido. Cuando las computadoras comenzaron a aparecer en los negocios, fui el primero en mi calle en tener una. Mis colegas se burlaban. ¿Para qué gastar en eso, Rafael? Eso es para oficinas grandes. Pero yo veía más lejos. Sabía que el futuro ya había llegado. En 1986, México se tambaleó con la devaluación del peso. Muchos comercios cerraron, pero yo resistí. Recordé las palabras del viejo don Juvenal. Mi primer patrón, guarda para el día en que todo se venga abajo, muchacho. Y ese día había llegado. Sobrevivimos gracias a esa disciplina aprendida, a ese instinto de no derrochar cuando las cosas iban bien. En 1987, Lucía me dio la noticia. Estaba embarazada de nuevo. No lo planeábamos. Por un momento, sentí el peso de la preocupación, las cuentas, la tienda, la hipoteca, pero enseguida el amor borró todo miedo. Juan nació en febrero de 1988, completando nuestro pequeño universo. Yo tenía 36 años y el corazón lleno. Los 90 llegaron con nuevos desafíos. La economía subía y bajaba como una montaña rusa. Las grandes cadenas empezaban a devorar al comercio local y tuve que reinventarme más de una vez. En 1992 amplié la tienda añadiendo una sección de materiales para construcción. Fue una apuesta arriesgada, que funcionó. Ese mismo año registré oficialmente el nombre Electro Cordero, la marca que poco a poco se haría conocida en Guanajuato. 2 años después, abrí una segunda sucursal. Pedro, con 15 años, comenzó a ayudarme después de la escuela. Quería que entendiera el valor del trabajo como yo lo aprendí con mi padre. La familia crecía. El negocio prosperaba. Y por primera vez sentí que todo comenzaba a tener sentido. Pude darles a mis hijos lo que yo nunca tuve: una casa cómoda, estudios, vacaciones en la playa. Cada fin de año los llevaba a Acapulco, y verlos correr en la arena, reírse con la espuma del mar, me hacía olvidar el cansancio. Lucía, que había dejado de trabajar mientras los niños eran pequeños, regresó a dar clases en 1995. Era una maestra brillante y paciente, con una vocación que inspiraba a todos. Por las noches llegaba cansada, pero con historias que llenaban la mesa de vida. Éramos un buen equipo. Nos sosteníamos el uno al otro sin necesidad de palabras. En 1997, la muerte golpeó sin aviso. Mi madre, doña Matilde, sufrió un infarto mientras preparaba el almuerzo del domingo. Viajé a Dolores Hidalgo con el alma rota. Tenía 45 años y por primera vez entendí lo que significa quedarse huérfano. Mis hermanos ya estaban dispersos por el país, así que me tocó a mí encargarme de todo. Vendí la casa donde crecimos y repartí los pocos ahorros que mamá dejó. Esa pérdida me cambió. La muerte de los padres te obliga a mirarte en un espejo distinto, a pensar en tu propio legado, en lo que dejarás cuando ya no estés. Regresé a Guanajuato, decidido a vivir con propósito, a cuidar más de mi familia y a construir algo que valiera la pena más allá del dinero. Los 2000 llegaron con la revolución tecnológica. Internet transformó el comercio y tuve que adaptarme una vez más. Iniciamos ventas en línea, capacitaciones,
y Pedro, ya graduado en administración, asumió la dirección de la segunda tienda. Ana, la del medio, estudiaba Derecho. Juan, el menor, soñaba con ser ingeniero. Fueron años de cosecha, de recoger los frutos de tanto sembrar. Electro Cordero se expandió a 4 sucursales entre Guanajuato y León, con un lema grabado en cada mostrador: calidad y honestidad desde 1985. Y no era solo un eslogan, era mi promesa, mi forma de honrar la memoria de quienes me enseñaron que el trabajo tiene valor cuando se hace con el alma. Reuní hasta el último peso de mis ahorros, pedí un préstamo al banco, y aún así no alcanzaba. Fue entonces cuando la familia de Elena tendió su mano. Su padre, don Abel Ríos, pese a su carácter duro y voz de trueno, siempre confió en mí más de lo que decía. «Toma», me dijo alargándome un sobre abultado. «Es un préstamo, no un regalo. Me pagas cuando puedas». A los 33 años me convertí en dueño de mi primera tienda de materiales eléctricos. Era un espacio modesto, con olor a pintura fresca y metal nuevo, pero para mí significaba libertad. Ese mismo año conseguimos el enganche de una casa financiada por el Infonavit, un dúplex pequeño con paredes aún húmedas y sueños por colgar. Recuerdo la emoción de ver a mis hijos recorriendo los cuartos vacíos mientras Elena imaginaba dónde pondría cada mueble. Los años siguientes fueron una prueba de resistencia. El negocio pedía mi alma. Cada cliente, cada proveedor, cada centavo contaba. El mercado cambiaba rápido, nuevos productos, nuevos métodos, nuevas exigencias. Me adapté como pude, con la intuición como brújula. Cuando las computadoras llegaron al comercio, fui el primero en la calle en tener una. Muchos colegas se burlaban. ¿Para qué gastar en eso? Yo solo respondía: el futuro no espera. En 1986 la devaluación del peso golpeó como un terremoto. Muchos cerraron sus puertas, pero yo resistí, gracias a la lección de mi primer mentor, aquel viejo comerciante de mi juventud. «Guarda para el día de la necesidad», solía decirme. Y ese día había llegado. Un año después, Elena me anunció que esperaba otro hijo. No estaba planeado. Confieso que el miedo me heló el pecho, la economía iba justa, pero el amor acabó imponiéndose. En febrero de 1988 nació Mateo, nuestro tercer hijo. Trajo paz, risa y desvelo. Completó el retrato de familia que alguna vez soñamos. La década de los 90 fue un torbellino. El país cambiaba, el comercio también. Las grandes cadenas empezaron a devorar el mercado local y tuve que reinventarme o morir. En 1992 amplié la tienda y abrí una sección de materiales de construcción. Fue una apuesta arriesgada, pero funcionó. Registré oficialmente el nombre Electrocordero, una marca que pronto empezó a resonar en toda Querétaro. 2 años más tarde, inauguré la segunda sucursal. Ya tenía una clientela fiel y proveedores que confiaban en mí. Mi hijo mayor, Santiago, con apenas 15 años, comenzó a trabajar conmigo después de clases. Quería que entendiera el valor del esfuerzo, igual que me enseñó mi padre. Todo parecía marchar bien. La familia crecía, el negocio también, y yo creía haber alcanzado la cima. Les di a mis hijos lo que yo no tuve: buena educación, vacaciones, estabilidad. Cada diciembre los llevábamos a pasar unos días a la costa de Oaxaca. Todavía puedo verlos corriendo por la arena dorada,
riendo bajo el sol, comiendo mariscos y helados con las manos llenas de sal. Elena, que había dejado de trabajar cuando nacieron los niños, volvió a la docencia en 1995. Siempre fue una maestra apasionada. Llegaba cansada, pero con los ojos encendidos, contando anécdotas de sus alumnos. Éramos un equipo. O eso creía. En 1997, la vida me golpeó otra vez. Mi madre murió de un infarto fulminante mientras preparaba el almuerzo del domingo. No hubo aviso ni tiempo de despedidas. Viajé a mi pueblo con el alma rota. A los 45 años me quedé huérfano. Mis hermanos estaban lejos, así que me tocó a mí organizar el entierro, vender la vieja casa de adobe y repartir los pocos ahorros que ella había dejado. Ese vacío me hizo pensar. La muerte de los padres no solo deja nostalgia, deja un espejo. Me pregunté qué legado estaba construyendo, qué quedaría de mí cuando el silencio llegara. Volví a Querétaro con otra mirada. Ya no solo quería prosperar, quería dejar huella. Los años 2000 trajeron un vendaval de tecnología. El Internet comenzaba a alterar el comercio y una vez más tuve que aprender desde cero. Abrí una página web, invertí en capacitación y en jóvenes empleados que supieran de informática. Santiago, ya licenciado en administración, se encargó de la segunda tienda. María, mi hija del medio, estudiaba Derecho en la universidad y Mateo, el más chico, terminaba la preparatoria. Aquellos años fueron dulces, después de tanto sembrar por fin veía los frutos. Electrocordero creció hasta tener 4 sucursales repartidas entre Querétaro y Celaya. Nuestro lema era claro: calidad y honestidad desde 1985. Y yo me aseguraba de que no fuera solo una frase en la pared, sino una promesa viva. En 2003, Santiago, con 24 años, asumió oficialmente la dirección comercial. Tenía ideas modernas más audaces, más digitales. Yo, con la terquedad de los viejos, dudaba. ¿Para qué cambiar lo que ya funciona?, le dije una vez. Él sonrió sereno. Porque el mundo no espera, papá. Y tenía razón. Implementó un sistema informático que unió todas las tiendas. La eficiencia se disparó, los errores se redujeron y el negocio respiró un nuevo aire. María se graduó en 2005, abrió su propio despacho jurídico, y aunque no trabajaba directamente conmigo, siempre cuidaba los contratos y defendía la empresa como si fuera suya. Tenía la fuerza de su madre y la determinación de quien no se deja vencer. Mateo, en cambio, era distinto. Desde niño lo fascinaba. Fascinaban los números, las estructuras, los planos. En 2006, con 18 años, fue aceptado en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo el día que se fue, la casa se sintió más grande, más silenciosa. Elena lloró. Yo fingí estar ocupado, pero la verdad es que también se me rompió algo adentro. Fue duro verlo marcharse, aunque en el fondo el orgullo me desbordaba. Mateo era el primero de la familia en entrar a la Universidad Nacional. Aún puedo recordar el día en que lo dejamos en aquel pequeño departamento de la Ciudad de México. Mientras él nos despedía desde la ventana, Elena lloró en silencio todo el camino de regreso a Querétaro. La casa que antes vibraba con risas y pasos se volvió un templo de ecos.
Aprendimos a convivir de nuevo solo los dos. Al principio costó. Los silencios pesaban, las rutinas parecían huecas, pero con el tiempo se transformaron en compañía. Redescubrimos el gusto por los viajes por los fines de semana sin reloj. En 2007 hicimos algo impensable para nosotros, nuestro primer viaje al extranjero, a España. Ver las calles de Toledo al atardecer, escuchar el murmullo de las fuentes y oler el pan recién hecho. Fue como volver a soñar después de años de trabajo. Un año más tarde, cuando cumplí 56, la vida me dio un susto. En un chequeo de rutina, el médico me advirtió principio de diabetes. Menos tamales y más caminata, don Rafael me dijo con una sonrisa seria. Cambiar los hábitos fue una guerra contra mí mismo. Aquí donde cada esquina huele a carne asada y tortillas recién hechas, resistirse era casi imposible. Pero Elena, con su paciencia de siempre, me acompañó en cada paso. Cambió nuestras comidas, me arrastró literalmente a un grupo de caminata que se reunía al amanecer en el Parque de la Alhóndiga. Recuerdo esos días, el aire fresco cortando la piel, el pasto húmedo bajo los tenis, los pájaros comenzando su canto. En los inviernos la neblina cubría la ciudad como un velo, y el mundo parecía suspenderse por un instante. Fue allí donde conocimos a personas que hoy son parte de nuestra historia. Y justo cuando la vida parecía estable, llegó una alegría nueva. Santiago se casó con Renata, una mujer dulce y determinada, a quien conoció en un curso de posgrado. La boda fue en la misma iglesia donde Elena y yo nos dimos el sí 32 años atrás. Durante el baile, Renata se inclinó hacia mí y susurró: «Tenemos una noticia. Estoy embarazada». Sentí un nudo en la garganta. Apenas pude seguir el paso. Mi primer nieto. Nicolás nació en abril de 2010, y cuando lo sostuve por primera vez el tiempo pareció detenerse. Su llanto era una promesa. Tenía algo de Elena en los ojos y algo mío en la forma de apretar el puño. La abuela, que dormía dentro de mi esposa, despertó de golpe. Verla con ese niño en brazos era como verla volver a la juventud. Ese mismo año, Mateo regresó recién titulado como ingeniero civil. Su energía nos contagió a todos. Con su conocimiento y mi experiencia, decidimos abrir una constructora, Cordero Construcciones, especializada en proyectos comerciales. Fue una inversión arriesgada pero meditada. Él traía las ideas nuevas, yo los contactos y la intuición. Y funcionó. En poco tiempo estábamos levantando locales, almacenes, pequeños edificios. En 2011 María nos sorprendió con su propia noticia: iba a ser madre. No estaba casada, y en una ciudad como Querétaro las lenguas se mueven rápido. Pero yo no iba a permitir que nadie la juzgara. Los tiempos son otros, repetía a los viejos amigos cuando intentaban opinar. Camila, mi nieta, llegó en diciembre y su risa llenó de luz cada rincón. En 2012 celebramos nuestro aniversario número 35 con una fiesta que parecía sacada de una película. Hubo vals pastel de 3 pisos y un video que los hijos prepararon con fotos y mensajes de toda una vida. Esa noche miré a Elena tan radiante como el primer día y sentí que todo había valido la pena. El negocio siguió creciendo. En 2013, una revista local nombró a Electrocordero la empresa más confiable de la región por 5º año consecutivo.
El mismo año Mateo consiguió la licitación para construir el nuevo centro comercial de la ciudad. Ese contrato nos puso definitivamente en el mapa. En 2014, con 62 años, comencé a pensar en el retiro. No de golpe, pero sí paso a paso. Santiago ya manejaba las tiendas con firmeza. Mateo la constructora, María el área legal. Yo podía por fin soltar un poco las riendas y respirar. Fue entonces cuando compramos una pequeña hacienda en Silao, un pedazo de tierra con un arroyo y árboles frutales. Construimos una casa de adobe al estilo tradicional con un portal amplio donde cada atardecer se pintaba el cielo de naranja. Los fines de semana llevábamos a los nietos a pescar, recoger guayabas o montar a caballo. Era nuestro refugio, un rincón suspendido en el tiempo. En 2015 llegó otra bendición. Santiago y Renata tuvieron a su segunda hija Isabela. Ese mismo año, María se casó con Carlos, un profesor de universidad que amó a Camila desde el primer día. La familia crecía, cambiaba, pero el corazón seguía unido. En 2016 tomé la decisión definitiva reunirlos a todos para cederles oficialmente las empresas. Firmamos los papeles, brindamos con tequila y lágrimas. Seguiría como presidente del consejo, pero el mando ya era de ellos. Fue un momento extraño, alivio, orgullo. Y también un poco de vacío. Elena se jubiló ese mismo año tras más de 2 décadas en las aulas. Empezamos otra vida, viajes, tardes en la hacienda, el bullicio de los nietos corriendo entre los árboles. También nos involucramos en proyectos sociales, ayudando a fundar una escuela de oficios para jóvenes sin recursos, donde enseñábamos electricidad y albañilería. Queríamos devolver algo de lo que la vida nos había dado. Pero en 2017 el cuerpo me pasó factura. Me diagnosticaron un problema cardíaco que requería cirugía. No era grave, pero fue una advertencia. Tómelo como un descanso obligado, bromeó el médico. La operación salió bien. La recuperación fue lenta, serena. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve tiempo para pensar en todo lo que habíamos construido y en lo que podría perderse si la vida de pronto decidía cobrar su deuda. Durante aquellos meses sentí el amor de mi familia como nunca antes. Se turnaban para acompañarme en el hospital, cuidarme en casa, preparar mi comida sin sal ni azúcar. Mateo incluso pospuso un viaje importante para quedarse unos días más conmigo en Querétaro. Esa lealtad me conmovía. En 2018, María dio a luz a su segundo hijo, Lucas, un niño sereno de mirada intensa. Ese mismo año, Mateo anunció que se casaría con Mariana, una arquitecta con la que había trabajado en un proyecto. La familia crecía y por un tiempo todo parecía armonía. En 2019 cumplí 67 años y celebramos con un viaje inolvidable. Elena, nuestros 3 hijos, sus parejas y los 4 nietos. Rentamos una casa grande frente al mar en la costa de Acapulco y pasamos 2 semanas que todavía puedo oler y oír en la memoria. Las risas de los niños corriendo por la arena, el humo de la carne asada flotando entre las palmeras, las noches conversando en el portal mientras el rumor del océano nos arrullaba. Yo pensaba, esto es la felicidad completa. Había logrado lo que mi padre soñó para mí,
una familia unida, próspera, construida con trabajo y amor. El 2020 empezó con esperanza. Planeábamos una fiesta grande en la hacienda para celebrar mis 68 años, reunir amigos, música, familia. Pero el mundo cambió de golpe. La pandemia llegó y nos encerró en nuestras propias paredes. Todo se detuvo: los viajes, los abrazos, las visitas. Elena y yo nos refugiamos en la hacienda de Silao, obedeciendo cada recomendación médica. Los hijos se turnaban para dejarnos víveres en el portón, sin cruzar palabra más allá de un saludo a distancia. Las risas de los nietos se transformaron en videollamadas, en voces filtradas por pantallas. Verlos crecer a través del vidrio digital fue un dolor silencioso, pero necesario. Los negocios también sufrieron. Las tiendas de Electrocordero tuvieron que cerrar temporalmente y Cordero Construcciones paralizó obras enteras. Fue una prueba para mis hijos y debo admitir que se manejaron bien. Se adaptaron rápido: ventas en línea, entregas a domicilio, nuevos contratos por Internet. Pero entre tantas llamadas y reuniones virtuales, algo cambió. Las conversaciones familiares se hicieron más breves, las risas más escasas, los mensajes más impersonales. Al principio lo atribuí al estrés, a la crisis mundial. Pero dentro de mí algo se tensaba. En julio, cuando las restricciones se relajaron un poco, Santiago vino a verme. Lo noté distinto, más callado. En el portal, mientras bebíamos café y el viento movía las cortinas, habló sin mirarme del todo. La empresa está pasando por un bache, papá. Solo necesito un apoyo temporal hasta que todo se acomode. Algo en su tono me dejó inquieto. Pero accedí. Era mi hijo y era el negocio de mi vida. No podía negarle ayuda. En septiembre María apareció con el mismo aire preocupado. Su bufete atravesaba una mala racha y necesitaba un préstamo. Movía el celular entre las manos sin levantar la vista. Solo hasta fin de año, papá. Te lo juro, te devuelvo todo. Asentí, aun cuando algo dentro de mí empezó a sentir un leve temblor. Y en noviembre fue Mateo, mi orgullo, quien llegó con su petición. Su constructora necesitaba capital para terminar un proyecto. Si no lo concluimos, perderemos credibilidad, dijo con firmeza. Otra vez cedí. ¿Cómo no hacerlo? Era sangre de mi sangre. Elena observaba todo sin decir mucho, con esa calma que a veces asusta. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si no le parecía raro tanto pedido seguido. Ella se encogió de hombros mirando su plato. Son tiempos difíciles, Rafael. Los muchachos hacen lo que pueden. Pero su voz tenía una sombra, y esa sombra empezó a crecer en mi cabeza. A finales de 2020 recibí una llamada inesperada. Era Gerardo Campos, un viejo amigo y cliente, ahora corredor de bienes raíces. Rafael, te llamo solo porque te aprecio. ¿Es verdad que estás vendiendo la bodega de la avenida principal? Me quedé helado. Esa bodega era el corazón de Electrocordero, el depósito central, un símbolo de todo lo construido. No había autorizado ninguna venta. Llamé a Santiago de inmediato. ¿Qué está pasando con la bodega?, pregunté. Él respiró hondo antes de contestar.
Es solo una consulta de mercado, papá. Estamos evaluando opciones para reestructurar. No me convenció, pero me guardé el enojo. Estaba cansado de conflictos y el mundo ya era bastante incierto. El cambio al 2021 fue triste. Solo Elena y yo sin familia, sin brindis. Las videollamadas duraron minutos llenas de excusas y problemas de conexión. El reloj marcó la medianoche y brindamos solos con un silencio que dolía más que la soledad misma. En febrero tuve que ir a la ciudad por un control médico. Decidí pasar por la tienda principal. Hacía casi un año que no la pisaba. Lo que vi me dejó con un nudo en el estómago. El almacén estaba medio vacío. El movimiento era pobre y los rostros conocidos habían desaparecido. Cuando pregunté por los antiguos empleados, el gerente esquivó la mirada. «Todo está bajo control, don Rafael. Su hijo tiene todo en orden», dijo nervioso. No quedé tranquilo, así que pasé por Cordero Construcciones. La secretaria se sorprendió de verme. El ingeniero está fuera en una reunión. «Esperaré», respondí. En su oficina, la luz de la tarde caía sobre unos planos extendidos en el escritorio. Me acerqué. Eran proyectos de residencias en un fraccionamiento privado de la Ciudad de México. El nombre de Mateo Cordero figuraba como propietario de 3 lotes. Sentí una punzada en el pecho. No de enfermedad, sino de duda. Salí del edificio sin decir palabra, con la sensación amarga de haber tocado algo prohibido. En el camino de regreso, me detuve en un centro comercial para comprarle un regalo a Elena. Nuestro aniversario estaba cerca, y por un instante fingí que todo seguía igual. Pero el aire ya sabía diferente. Fue un mediodía cualquiera cuando vi a María salir de una agencia de autos en el centro. Llevaba el cabello recogido, gafas oscuras y esa seguridad que da el dinero. La observé desde lejos subir a un coche nuevo importado de esos que no se compran con el sueldo de un despacho en crisis. Me quedé quieto viendo cómo el reflejo del sol se deslizaba por la carrocería antes de que el vehículo desapareciera. Esa noche no pegué un ojo. Algo no encajaba. A la mañana siguiente llamé a don Octavio Vargas, el contador de confianza que llevaba las finanzas de la familia desde hacía más de 20 años. Le pedí un encuentro discreto sin que mis hijos se enteraran. Dudó, pero al final aceptó. Nos vimos en un café antiguo, alejado del bullicio del centro. El aroma del café recién molido no logró disimular su nerviosismo. Jugaba con la cucharita sin mirarme directamente. «Rafael, usted sabe que tengo un compromiso con toda la familia», empezó midiendo las palabras. «Lo sé, Octavio, pero necesito la verdad. Toda». Hubo un silencio largo. Solo el zumbido del ventilador llenaba el aire. Al fin, habló con voz baja, casi avergonzada. «Las empresas no están en crisis, señor. De hecho, están generando más que nunca. La construcción está en auge y los precios de los materiales eléctricos se dispararon después de la pandemia. Fue como si me clavaran un puñal en el estómago. Me quedé helado sin saber si reír o gritar. Si los negocios iban bien, ¿por qué mis hijos me habían pedido dinero? ¿Por qué intentaban vender propiedades de la familia? En marzo de 2021 decidí investigar por mi cuenta. Contraté a un auditor independiente,
un joven discreto sin vínculos con nosotros. Cuando me entregó el informe, lo leí bajo la luz amarilla de la lámpara del estudio. Cada página era una traición. Sumas exorbitantes habían sido transferidas de las cuentas corporativas a cuentas personales. Santiago había comprado una casa frente al mar en Puerto Vallarta. María, además del auto, estaba levantando una residencia en una zona exclusiva de Querétaro. Mateo había adquirido terrenos en la capital y, para colmo, un yate. Con el corazón acelerado, confronté a Elena aquella noche. Esperaba verla indignada, sorprendida al menos. Pero no. ¿Y qué Rafael me dijo con un tono gélido, sirviéndose una copa de vino? Solo están disfrutando de lo que trabajamos juntos. ¿No es eso lo que cualquier padre quiere para sus hijos? Nos mintieron, respondí. Sentí mi voz quebrarse. Dijeron que las empresas estaban en crisis mientras vaciaban las cuentas. Ella levantó los hombros sin mirarme. Son jóvenes, quieren vivir. Nosotros ya tenemos lo que necesitamos. ¿Qué daño hay si buscan un poco de comodidad? Hubo un silencio pesado. El viento golpeaba las ventanas haciendo vibrar los cristales. Fue entonces cuando una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Sabía Elena? O peor, participaba en todo esto. Recordé sus viajes repentinos a visitar amigas, las bolsas de marcas extranjeras que aparecían sin explicación, las llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. La duda empezó a envenenarlo todo. Abril fue un mes largo y gris. Cumplía 69 años y sentía que el mundo que había construido se desmoronaba frente a mí. Un imperio levantado con sudor, 3 hijos que creí íntegros y una mujer con la que compartí casi medio siglo de vida. Todo se me escapaba entre los dedos. Una noche de insomnio recordé aquel reportaje de hacía años. Un hombre fingía estar muriendo para descubrir quién lo amaba de verdad. En aquel entonces lo había considerado una locura. Pero ahora no sonaba tan descabellado. ¿Y si yo hiciera lo mismo? ¿Y si empujaba a mi familia al límite para ver quién quedaba a mi lado? En mayo de 2021, durante una revisión médica, hablé con el doctor Herrera, mi amigo de toda la vida. Le conté lo que planeaba. Quería fingir una enfermedad terminal, un cáncer avanzado, y observar cómo reaccionaban. El doctor me miró como si me hubiera vuelto loco. Rafael, eso es inmoral. No puedo participar en algo así. No te pido que mientas, solo que no me contradigas, le respondí firme. Después de un largo silencio, aceptó no intervenir, aunque dejó claro su desacuerdo. En junio comencé a preparar el terreno. Cada mañana me quejaba de dolores difusos de cansancio. Simulé chequeos, análisis, visitas al hospital. Elena empezó a preocuparse, pero yo solo respondía: están haciendo más exámenes, nada definitivo. Mientras tanto, seguí indagando. Descubrí que Santiago había contratado a un abogado experto en herencias. María consultaba sobre procesos de sucesión. Y Mateo asistía a reuniones donde discutían posibles ventas de nuestras propiedades. Todo a mis espaldas. A finales de junio comprendí que había llegado el momento. Era hora de poner a prueba la verdad. A inicios de julio de 2021, con 69 años cumplidos, puse mi plan en marcha.
Fui meticuloso. Pedí al doctor Herrera que me entregara estudios reales del Hospital Regional de Querétaro. Luego, con ayuda de un viejo amigo experto en sistemas, los modificamos digitalmente. El diagnóstico mostraba un cáncer de páncreas con metástasis avanzada. El documento era perfecto, membrete oficial, firma electrónica, todo. Parecía auténtico. Era un viernes de cielo denso, con nubes bajas cuando cité a toda la familia en nuestra casa de la ciudad. Pedí que nadie faltara. Santiago llegó con Renata María con Carlos y Mateo vino. Solo había terminado su compromiso con Mariana hacía meses. Los nietos se quedaron con niñeras. Ese encuentro era solo para adultos. Elena sirvió café y pan dulce como siempre hacía en las reuniones importantes. Yo los miré uno por uno, intentando reconocer en sus rostros a los hijos que había criado. Pero noté algo distinto: impaciencia, frialdad, desconexión. Santiago revisaba el reloj cada 5 minutos, María tecleaba en su teléfono y Mateo parecía mirar todo desde lejos, como si ya no perteneciera allí. El viento golpeó las cortinas, trayendo el olor de la lluvia que se acercaba. Y yo, con el corazón encogido, estaba a punto de revelar la mentira más grande de mi vida. María no soltaba el teléfono. Pasaba el dedo por la pantalla sin mirar realmente. Santiago, el más racional, se mantenía serio, observándome con un gesto de preocupación genuina. Los reuní porque tengo una noticia difícil que dar, dije con la voz temblando más de lo que esperaba. Aunque todo era una farsa, la emoción era real. Sentía un nudo en la garganta, una pesadez en el pecho. La semana pasada me hice unos exámenes y los resultados no fueron buenos, continué. El silencio se quebró. Todos levantaron la vista de inmediato. Elena, sentada a mi lado, tomó mi mano entre las suyas. No supe si su gesto era ternura o culpa. Los médicos encontraron un cáncer en el páncreas ya avanzado con metástasis en el hígado, dije entregando las copias de los informes falsificados. El doctor Herrera fue muy claro conmigo. Tengo como máximo 1 mes de vida. El aire se congeló. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Vi desfilar en sus rostros una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, algo más que no logré descifrar. María fue la primera en reaccionar. Dejó caer el celular y me abrazó temblando. «Papá, no puede ser. Vamos a buscar otra opinión, otros médicos». Santiago se levantó enseguida visiblemente afectado. «Sí, papá, la medicina avanza cada día. No aceptemos ese diagnóstico sin luchar». Mateo, el más sensible, no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza como cuando era niño y se asustaba con las tormentas. Elena repetía en voz baja. «¿1 mes? ¿Solo 1 mes?» Sus manos temblaban tanto que casi derramó el café. Su reacción me desconcertó. Parecía auténtica, llena de amor, de miedo. Por un instante dudé de mi propio plan. Quizá los había juzgado mal. Quizá el dinero no era lo más importante para ellos. Pasé el resto de la tarde respondiendo preguntas. Les expliqué que el tipo de cáncer era agresivo, que ya se había extendido demasiado, que el doctor solo recomendaba cuidados paliativos. «No quiero pasar mis últimos días en un hospital», dije.
Quiero estar en casa con ustedes». Todos asintieron prometiendo quedarse conmigo. Elena decidió quedarse a tiempo completo. Los hijos se organizarían para turnarse. Fue conmovedor, casi demasiado perfecto. Esa noche, cuando todos se fueron, Elena y yo nos sentamos en el portal. La luz del atardecer se apagaba sobre los cerros. Ella apretó mi mano sin decir nada, mirando el horizonte. 44 años juntos, Rafael, murmuró finalmente. No sé cómo voy a vivir sin ti. Sentí una punzada de culpa. Su dolor parecía real, pero recordé su mirada esquiva cuando la confronté sobre el dinero de los hijos. La duda volvió a instalarse en mi pecho fría como una sombra. A la mañana siguiente, Santiago llegó temprano con una canasta de frutas y algunas revistas. Pasamos la mañana conversando de trivialidades, hasta que con voz cuidadosa dijo papá: «Creo que sería bueno dejar todo en orden. Ya sabes, cosas prácticas». «¿Qué tipo de cosas prácticas, hijo?», pregunté, midiendo su tono. «Bueno, contraseñas, documentos, escrituras. Sería bueno que alguien supiera dónde encontrarlas, por si acaso». Sonreí levemente. «Lo pensaré», respondí. Por dentro anoté cada palabra, cada gesto. Por la tarde vino María. Trajo un álbum de fotos viejas. Reímos y lloramos mirando rostros que el tiempo ya había borrado. Parecía afectada, sinceramente triste. Hasta que casi de pasada preguntó: «¿Ya tienes testamento, papá?». La miré con calma. «Nunca me he preocupado por eso». «Deberías», replicó rápido. «Facilita las cosas después. Si quieres, puedo traerte un modelo simple, solo para que pongas por escrito cómo quieres que se reparta todo». Le agradecí la preocupación, prometiendo pensarlo. Esa noche llegó Mateo el último. No habló de papeles ni de herencias. Solo me preguntó si me sentía cómodo, si necesitaba algo. «Todavía tengo tanto que aprender de ti», papá dijo, sosteniendo mi mano con los ojos húmedos. Fue el único momento del día que me quebró. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Por fuera, todos parecían amorosos, atentos, pero debajo de la superficie, algo se descomponía. Elena comenzó a pasar horas encerrada en la habitación hablando por teléfono. Cuando le pregunté con quién, respondió evasiva: amigas, parientes, gente preocupada. Santiago empezó a traerme documentos para firmar. Solo actualizaciones del consejo, papá. Nada importante. Le pedí leerlos después y noté el malestar en su cara. María apareció con un abogado alegando que solo quería ayudarme con el testamento. Cuando rechacé diciendo que prefería a mi propio abogado, se irritó. «Solo intento ayudarte», dijo conteniendo la molestia. Mateo parecía diferente, genuinamente presente. Aunque noté que tomaba medidas en la hacienda, fotografiando espacios para un proyecto sorpresa. En el 10º día después del anuncio, instalé una pequeña grabadora en la cocina. No fue fácil cruzar esa línea, espiar a mi propia familia, pero necesitaba saber la verdad. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo fuerte, escuché la grabación. La voz de Elena sonaba tensa, casi impaciente. «Está tardando más de lo que el médico dijo», susurró. Santiago respondió con frialdad: «El doctor habló de un mes, pero él se ve demasiado bien. Creo que está ocultando algo». Y en ese instante supe que el verdadero cáncer no estaba en mi cuerpo.
No logré que firmara la transferencia de la matriz, dijo María con tono seco. Insiste en leer todo con calma. Además, rechazó al abogado que llevé. Y entonces, ¿cómo garantizamos que el testamento se haga como debe?, preguntó Santiago inquieto. La voz de Mateo estalló con una rabia contenida. Ustedes dos son repugnantes. Papá se está muriendo, y lo único que piensan es en escrituras y testamentos. No seas hipócrita. Mateo, replicó María con una sonrisa amarga. Te vi ayer midiendo la hacienda. ¿Ya estás planeando qué hacer con ella después? No. No tergiverses, respondió él dolido. Solo estaba viendo lo que habría que arreglar para mantener el lugar. Es el sueño de papá, no quiero que se pierda. Santiago suspiró impaciente. Dejen el teatro. Tenemos que resolver lo legal pronto. Nadie sabe cuánto tiempo queda. Podría ser menos de un mes. Hubo silencio. Solo el golpeteo del reloj en la pared marcaba el tiempo. Entonces la voz de Elena rompió el aire suave fría. ¿Qué sugieren? El silencio se alargó hasta que María habló casi en un susurro. ¿Y si ayudáramos a la naturaleza? Sentí un escalofrío recorrerme mientras escuchaba la grabación. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Mateo sonó alarmada. Él ya está sufriendo, continuó María con una calma que me heló la sangre. Morfina. Nadie cuestionaría. Sería rápido, indoloro. ¡Estás loca!, gritó Mateo horrorizado. Santiago intervino entonces con voz grave. Ella tiene razón. Igual va a morir. ¿Para qué prolongar el sufrimiento? No puedo creer lo que estoy oyendo, replicó Mateo conteniendo el llanto. Estamos hablando de nuestro padre. Sé práctico, intervino Elena, y su tono fue el más escalofriante de todos. Rafael ya vivió una buena vida, tú mismo dijiste que sufre. Esto está mal, gritó Mateo. No voy a ser parte de esto. Nadie te lo está pidiendo, dijo Santiago con una calma calculada. Solo no te metas, María remató. Esperemos una semana más. Si para entonces no ha firmado los documentos, decidimos qué hacer. Apagué la grabadora con las manos temblorosas. Tenía el estómago revuelto. Mi peor pesadilla se había vuelto realidad. Mi esposa de 44 años, mis hijos, aquellos que crié con esfuerzo y amor, estaban planeando no solo heredarme, sino acortar mi camino a la tumba. Solo Mateo conservaba algo de conciencia, aunque incluso él ya hablaba del futuro de la hacienda. Pasé el día encerrado en la habitación, fingiendo dolores. En realidad, solo trataba de procesar lo que había escuchado. La traición tenía un sabor metálico agrio, imposible de digerir. Durante una semana entera guardé silencio aislado, pensando, sintiendo cómo cada recuerdo de amor familiar se desmoronaba en mi mente. Hasta que tomé mi decisión, la farsa debía terminar. El domingo siguiente pedí a Elena que reuniera a todos de nuevo. Le dije que tenía decisiones importantes que compartir. Noté su expresión una mezcla de ansiedad y alivio. Sin duda pensaba que por fin hablaría de herencias. Cuando todos llegaron la tarde, se filtraba por las ventanas del salón. El aire olía a café recién hecho y a tensión.
Me puse de pie dejando atrás la pose del enfermo. «Tengo algo que decirles», empecé con voz firme. El silencio fue inmediato. «No estoy muriendo». Las caras de mis hijos fueron un retrato de incredulidad. En otro momento habría sido hasta cómico. «¿Qué dices, papá?», preguntó María, la primera en reaccionar. «Digo que no tengo cáncer. Los exámenes que les mostré son falsos. Según mis análisis reales, estoy perfectamente sano». El silencio se volvió más denso que nunca. El tic-tac del reloj marcaba cada segundo como un golpe de martillo. «¿Por qué harías algo así?», preguntó Elena, con una mezcla de alivio y rabia. «Para ver quiénes son realmente», respondí. «Para saber qué pasa cuando creen que estoy al borde de la muerte». Santiago se levantó bruscamente. «Esto es una locura. Nos hiciste creer que te morías solo para probarnos. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que descubre que sus hijos roban dinero de las empresas que levantó con sus propias manos», le dije clavando la mirada en él. «Y la clase de persona que escucha a su esposa y a sus hijos discutir si deben ayudar a la naturaleza con una dosis de morfina». Los rostros palidecieron. Mateo bajó la cabeza. «Sí», continué, «escuché todo. La conversación en la cocina. Grabé cada palabra». «¡Nos espiabas!», exclamó Elena indignada. «Y ustedes estaban planeando matarme», repliqué helado. «Creo que eso me da algún derecho a querer saber la verdad». «¿Nadie iba a hacer nada?», balbuceó María intentando justificarse. «Era solo una conversación». «¿Una conversación sobre cómo matar a su propio padre para quedarse con su dinero?», pregunté con voz baja y cortante. Mateo rompió en lágrimas. «Yo no, papá, te lo juro». «Lo sé», dije interrumpiéndolo. «Fuiste el único que se opuso. Al menos conservas algo de decencia». Santiago cruzó los brazos. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «¿A hacer? ¿Desheredarnos? ¿Denunciarnos?». «No lo sé», contesté con sinceridad. «Pero sé que nunca volveré a verlos igual, y que no puedo confiar en ninguno de ustedes». «Rafael, estás exagerando», intervino Elena con una calma ensayada. Fue un shock para todos. Dijeron que tenías un mes de vida. Es natural que pensáramos en lo práctico. ¿Práctico? ¿Cómo discutir cómo matarme con morfina?, pregunté mirándola directamente. Desvió la mirada. «Quiero que todos salgan de mi casa. Ahora. Necesito pensar qué haré». Uno a uno se levantaron. Santiago intentó hablar, pero desistió al ver mi expresión. María lloraba, aunque sus lágrimas ya no me conmovían. Mateo fue el último en salir. Se detuvo en la puerta con la voz quebrada. «Lo siento, papá. De verdad lo siento». Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue más profundo que nunca. Un silencio que ya no era dolor, era comienzo. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, me quedé solo en la sala. El reloj marcaba las 9, pero el tiempo parecía haberse detenido. Sentí un agotamiento que no era solo físico. El plan había funcionado. Y sin embargo, esa verdad recién descubierta me había dejado vacío. La verdad
destruye más que la mentira, pensé, porque ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, con el silencio de la casa envolviéndome, marqué el primero de varios números que cambiarían el curso de mi vida. El primero fue al doctor Augusto Herrera, mi abogado y viejo amigo, alguien sin vínculo alguno con María. El segundo fue a la policía. Los meses que siguieron fueron los más amargos que recuerdo. Cuando descubres que las personas a quienes más amaste no son quienes creías, algo dentro de ti se quiebra de manera irreversible. El suelo desaparece bajo tus pies y lo único que queda es el eco de todo lo que diste. A mediados de julio de 2021, el doctor Augusto vino a verme. Nos sentamos en el despacho de la casa, el ventilador girando lento en el techo, y le conté todo, incluso le mostré la grabación. Escuchó en silencio hasta el final con el ceño fruncido. «Rafael, esto es un intento de homicidio». «Tienes que denunciar», dijo con firmeza. Pero yo no podía. A pesar de la rabia del asco, seguían siendo mis hijos, y la mujer con la que compartí casi 45 años de mi vida. Verlos tras las rejas era una idea insoportable. Le pedí al doctor que nos enfocáramos primero en lo empresarial. La auditoría reveló lo que temía: los cimientos de mi legado estaban podridos. En apenas 2 años, desde que les cedí el control, más de 7 millones de pesos habían desaparecido en transferencias a cuentas personales y empresas fantasma. Santiago no solo había comprado una casa frente al mar en Puerto Vallarta, sino también un departamento en Miami. María había adquirido propiedades de lujo en Ciudad de México, además de la mansión en Querétaro. Mateo, aunque menos involucrado, poseía terrenos y un yate. ¿Y Elena? Descubrí que tenía una cuenta secreta con más de 2 millones financiada por transferencias mensuales de sus propios hijos. El dinero que yo creía estar invirtiendo en el crecimiento de las empresas había sido utilizado para alimentar su codicia. A finales de julio tomé una decisión que marcó un antes y un después. Con la ayuda del doctor Augusto, revoqué todos los poderes y removí a mis hijos del control de las compañías. Volví a asumir la presidencia de Electrocordero y Construcordero, designando a nuevos gerentes de confianza. También congelé todas las cuentas accesibles a ellos. Las reacciones no tardaron. Santiago fue el primero en llamar. Su voz oscilaba entre súplica y amenaza. «Papá, no puedes hacer esto. Esas empresas son tanto tuyas como nuestras. Si insistes, te demandaremos». María, más calculadora, envió una notificación formal alegando que yo ya no tenía capacidad mental para manejar los negocios. Incluso insinuó una interdicción judicial. Aquello me perforó el alma. Solo Mateo reaccionó diferente. Una semana después tocó a mi puerta. Venía solo demacrado. «¿Entiendo lo que hiciste, papá?», dijo sin levantar la voz. «Y no te culpo». Pasamos horas conversando. Lloró. Me dejé arrastrar por la ambición. Por ellos. Pero quiero reparar lo que rompí. Si todavía puedes perdonarme. Elena, en cambio, siguió fingiendo normalidad unas semanas más, como si nada hubiera pasado, hasta que la confronté con los documentos de su cuenta secreta. Entonces su máscara cayó. «Siempre fuiste un ingenuo», Rafael me dijo fría, sin un temblor en la voz. «¿De verdad creíste que una mujer como yo
se conformaría con la vida que me ofrecías, yo merecía más. No respondí. Solo observé cómo su figura se perdía por el pasillo arrastrando una maleta. En agosto de 2021, Elena se mudó a casa de María. A inicios de septiembre llegaron los papeles del divorcio. 44 años de matrimonio resumidos en 3 hojas sin alma. Firmé sin decir palabra. Ese vínculo, comprendí, ya había muerto mucho antes. La guerra legal fue brutal. Mis hijos, guiados por María, pelearon cada una de mis decisiones. Afirmaban que yo había prometido dividir todo por igual, que el traspaso de control ya era definitivo. Pero el doctor Herrera tenía todos los documentos originales, las empresas seguían legalmente bajo mi nombre. En octubre tomé la decisión que jamás imaginé tener que tomar. Presenté una denuncia formal contra Santiago y María por fraude y desvío de recursos. Las pruebas eran contundentes. Ellos fueron procesados. Mateo, por su colaboración y su papel menor, fue eximido. La noticia corrió como pólvora por Querétaro. Familias con las que había compartido décadas me miraban con lástima o con desprecio. Algunos me felicitaban en voz baja, otros murmuraban: «La ropa sucia se lava en casa». En noviembre vendí la casa de la ciudad. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Me mudé de forma definitiva a la hacienda en Silao buscando paz. Reformé la casa con mis propias manos. Solo el canto de los grillos me hacía compañía. A finales de 2021, cuando el viento frío bajaba de los cerros, recibí una visita inesperada. Leticia, mi nieta de 10 años, apareció en la puerta con una mochila pequeña y los ojos llorosos. «Mamá solo habla de dinero y dice que eres malo abuelito». «Pero yo sé que no es verdad», susurró, abrazándome. Llamé a María para avisarle. Llegó furiosa gritando. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo se quebró por un instante en sus ojos. Vi a la niña que un día fue antes de que el dinero lo contaminara todo. Desde entonces, Leticia comenzó a visitarme cada semana, incluso en contra de la voluntad de los otros. Y en 2022, Miguel, el hijo de Santiago, empezó a hacerlo también a escondidas. Tenía 12 años y una lucidez que me estremeció. «Papá dice que tú les robaste todo». Abuelito me dijo sin miedo, mirándome directo a los ojos. Sonreí con tristeza. La historia se repetía. Pero esta vez no pensaba quedarme callado. Escuché a Miguel decirle a su madre que habían ido demasiado lejos, que jamás debieron hablar de aquello de la morfina. Sus palabras fueron un alivio silencioso, una chispa en medio de tanta oscuridad. En esos días mis nietos se volvieron mi refugio, pequeñas luces encendidas entre las ruinas de lo que alguna vez fue mi familia. Comprendí que pese a todo, algo de lo que enseñé había sobrevivido. Quizá allí en ellos estaba la verdadera continuidad de mi legado. El proceso penal contra Santiago y María se prolongó hasta mediados de 2022. Al final, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, devolver el dinero y cumplir 2 años de servicio comunitario. Evitaban la prisión, y aunque parte de mí quería justicia, otra parte sintió alivio. El peso del castigo no siempre sana el alma. Mateo, en cambio, tomó otro camino. Devolvió por voluntad propia lo que había obtenido y comenzó a trabajar por su cuenta como ingeniero. Poco a poco volvimos a hablar. Nuestra relación
Ya no era la de antes, pero había respeto, y el comienzo de algo que tal vez podría llamarse perdón. En septiembre de 2022, a mis 70 años, hice algo que sacudió a todos. Doné la mayor parte de mi patrimonio. Vendí las tiendas de Electrocordero a un grupo empresarial con la condición de que conservaran a mis empleados de siempre. Convertí Construcordero en una cooperativa, los obreros pasaron a ser socios. Me quedé solo con la hacienda, un pequeño fondo para vivir y los estudios asegurados de mis nietos. El resto, decenas de millones de pesos, lo destiné a proyectos reales, una escuela de oficios en Guanajuato, programas de vivienda popular y fondos para investigación médica sobre cáncer pancreático. Una ironía que no me pasó inadvertida. Cuando la noticia se difundió, las reacciones fueron previsibles. Mis hijos furiosos. Elena me llamó loco. Algunos amigos decían que estaba tirando por la borda el trabajo de una vida. Pero yo nunca me había sentido tan en paz. Aquel dinero que había envenenado mi familia, por fin haría algo bueno. Me sentía libre, como si después de años pudiera respirar de nuevo. La Navidad de 2022 me trajo una sorpresa. Los 4 nietos llegaron juntos, Leticia, Lucas, Miguel y Sofía, acompañados por Mateo, que los había traído en secreto. Pasamos el día junto al arroyo, asando bombones, riendo, contando historias bajo el cielo encendido de estrellas. Fue el día más feliz que tuve en años. En 2023, ya con 71 años, comencé una nueva rutina. 3 veces por semana iba a la escuela de oficios a enseñar electricidad básica. El resto del tiempo cuidaba mi huerta, pescaba en el arroyo y reconstruía muebles viejos en el taller. Volví a disfrutar el olor del aserrín, el tacto de la madera. Empecé también a escribir mis memorias y a reencontrarme con amigos del pasado. Uno de ellos fue don Gerardo, mi viejo suegro, ya de más de 90 años. Para mi sorpresa, se puso de mi lado. Crié a mi hija para algo mejor que esto, me dijo con tristeza, pero supongo que todos nos equivocamos alguna vez. A mediados de 2023 recibí una llamada inesperada. Era María. Su voz sonaba diferente, sin arrogancia. Pidió visitarme. Cuando llegó a la Rainbow Hacienda, la vi más delgada, envejecida. Nos sentamos en el portal con el viento tibio de la tarde moviendo las cortinas. «Papá, vine a pedir perdón», dijo sin rodeos. «Lo que hice, lo que hicimos, no tiene perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento. El dinero nos cambió, nos volvió personas que no reconozco. Desde entonces no puedo mirar a mis hijos sin pensar en el ejemplo que les di». Guardé silencio. Dejé que hablara. «¿Qué te hizo cambiar?», pregunté al fin. Leticia respondió bajando la mirada. Encontró las noticias del juicio en Internet y me enfrentó. Me preguntó si realmente había pensado en matar a mi propio padre por dinero. La vergüenza que vi en sus ojos fue más fuerte que cualquier castigo. Lloramos los dos. No fue una reconciliación inmediata. Las heridas eran profundas, pero fue un inicio. Prometimos reconstruir algo paso a paso. De Santiago supe poco. Su matrimonio con Renata terminó. Los negocios que intentó no prosperaron. Bebía demasiado, decían. Una parte de mí quería tenderle la mano,
pero otra sabía que debía encontrar su propio camino. Elena, por su parte, desapareció de mi vida. Supe que vivía en Ciudad de México con un hombre más joven. Nunca más hablamos. 44 años de historia reducidos al silencio. A inicios de 2024, con 72 años, sentí que algo renacía dentro de mí. Mateo planeaba abrir una pequeña constructora enfocada en proyectos sustentables. Decidí ayudarlo no con dinero, sino con experiencia y contactos. Trabajamos juntos, padre e hijo, construyendo casas ecológicas para familias humildes. El primer proyecto se completó en mayo de 2024, 10 viviendas hechas con materiales reciclados y paneles solares. Cuando entregamos las llaves, las lágrimas de las familias valían más que cualquier ganancia. Mateo me abrazó. «Esto es mejor que ganar millones, papá», me dijo. Y supe que tenía razón. En agosto celebré mi cumpleaños número 72 en la hacienda. Bajo las luces colgadas en el portal, entre risas de nietos y olor a pan dulce, vi llegar a María con un pastel hecho por ella misma. «Estoy aprendiendo a valorar las cosas simples», dijo sonriendo. Santiago no vino, pero días después llegó una carta. Solo unas líneas escritas a mano: «Feliz cumpleaños, papá. Espero un día tener el valor de pedirte perdón en persona». La leí bajo el atardecer con el viento moviendo las hojas del naranjo. Por primera vez en mucho tiempo no sentí rencor, solo una calma profunda, la que llega cuando al fin uno se reconcilia con su propio pasado. Agosto de 2025. Tengo 73 años. Sigo viviendo en mi hacienda de Silao con una vida más sencilla de lo que alguna vez imaginé, y sin embargo infinitamente más plena. María y yo cenamos juntos una vez al mes. Volvió a ejercer como abogada, pero ahora defiende causas sociales casi siempre pro bono. Mateo sigue siendo mi socio en la constructora sustentable. Ya entregamos 30 casas a familias que jamás soñaron con tener un techo propio. De Santiago recibo noticias de vez en cuando. Dejó la bebida y trata de reconstruir su vida. Y de Elena supe que se mudó a España. Le deseé paz. Y sinceramente lo digo, lo que tuvimos fue real, al menos para mí. Prefiero quedarme con los buenos recuerdos y con la lección que me dejó su partida. El dinero puede levantar imperios, pero también destruir todo lo que les da sentido. Yo fingí estar muriendo y descubrí quiénes eran realmente mi familia. Fue una herida profunda, sí, pero también fue mi liberación. Hoy sé quién me rodea, quién me mira a los ojos sin interés. Ya no hay máscaras. A veces, mientras tomo un té de canela en el portal y el sol se esconde tras los cerros de Guanajuato, pienso en las vueltas que da la vida. Perdí una familia falsa, pero gané una vida verdadera. Y eso al final es lo único que importa. Esta mañana desperté con el canto de los pájaros. La neblina cubría el campo como un velo de seda, y se fue deshaciendo lentamente con los primeros rayos del sol. Preparé mi té y me senté en el mismo banco de madera donde he visto pasar las estaciones. A mis 73 años aprendí a saborear lo simple, el olor a tierra mojada, el crujido del viento, en las tejas la calma. Hoy Mateo vendrá a buscarme. Vamos a entregar otras 5 casas del proyecto. Siempre me conmueve ver los rostros de las familias
al recibir las llaves esa mezcla de incredulidad y esperanza. Después almorzaremos con María y los nietos. Leticia, ya con 14 años, está emocionada por mostrarme un trabajo escolar sobre sustentabilidad inspirado en nuestro proyecto. Miguel, que pronto cumplirá 15, dice que quiere estudiar ingeniería como su tío. En esos momentos entiendo que a pesar de todo algo bueno floreció entre las cenizas. La semana pasada recibí un mensaje de Santiago. Vive en Monterrey y trabaja en una empresa de tecnología. Me escribió. Estoy listo para hablar si tú quieres. Le respondí que mi puerta siempre estará abierta. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice. Fingir una enfermedad terminal fue una locura, lo sé. Pero aquella mentira me llevó a la única verdad que necesitaba. Viví décadas rodeado de apariencias de sonrisas compradas. El dinero que tanto me esforcé por acumular casi destruyó todo lo que amaba. Irónico, ¿no? Solo cuando lo solté, cuando dejé de medir mi vida en cifras, encontré la paz. Hoy tengo lo necesario, un techo, un propósito y el cariño sincero de los pocos que permanecieron. Ya no persigo grandezas. Mi riqueza está en los ojos de mis nietos, en las manos callosas de quienes reciben las llaves de una nueva casa en las tardes tranquilas, donde la soledad ya no duele. Aprendí que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la huella que deja en los demás. Fingí estar muriendo para descubrir quién me amaba de verdad. Y en el proceso perdí lo que nunca fue real. Pero gané algo mejor: claridad, propósito y paz. El dinero va y viene, pero el carácter permanece. Desde mi rincón en Guanajuato, rodeado de nopales viejos que han visto pasar más vidas de las que puedo contar, siento el alma en calma. El viento se cuela por las ventanas abiertas trayendo olor a campo y recuerdos que ya no duelen. La vida, pienso mientras el sol cae lento detrás del horizonte, es un círculo. Y al final, lo único que nos pertenece de verdad es la forma en que elegimos cerrar el nuestro.